Buenas tardes, licenciado. Bueno, Buenas tardes. un saludarlos, compañeros, este viernes en la tarde. Vamos a ubicarnos en la diapositiva que se denomina sistemas procesales, si son tan finos. Para ubicarnos un poco en el contexto, tenemos que hablar de lo que es el estatuto procesal. Y el estatuto procesal, compañeros, básicamente se entiende que es esa concepción que tenemos del derecho basado en instituciones jurídicas determinadas como aquellos conceptos jurídicos estables que determinan relaciones de derecho. Sí, Luis Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, no encuentro esa diapositiva. ¿Esa ya la subió? ¿Es otro documento? Es la última que subí al Classroom. Ah, muy bien, voy a verificar, gracias. ¿Todos la tienen? Por favor, confírmenme los demás compañeros, por favor. ¿O no están ahí? Sistemas procesales civiles. Sí, eso es. Sí, sí la tengo. Bueno, ¿está en el Classroom de qué fecha, Luis Fernando? Perdón, es que ya la había descargado hace un tiempo. Ya tienen tiempo, diríamos que una semana más o menos, ¿verdad? Bueno, la cosa es que la tienen en el Classroom. Entonces, lo que estábamos viendo, compañeros, es lo que se denomina el estatuto procesal. Y cuando hablamos del estatuto procesal, estamos viendo en esencia, la síntesis de lo que es el derecho para los romanos y que es trasladada hasta nuestros días. Entendemos, compañeros, como este sistema procesal o este sistema en el cual todo puede ser sujeto a un determinado juicio, varios conceptos que son esenciales y que hemos visto. En primer lugar, las instituciones, que son aquellos conceptos jurídicos estables que determinan relaciones jurídicas de derecho y que son desarrolladas por aquellas normas jurídicas sustantivas que definen la relación jurídico-social y aquellas normas jurídicas adjetivas que determinan la forma en que se aplica el derecho o la acción en cada uno de los casos. Vimos, compañeros, esas dos clasificaciones grandes del derecho romano, que son básicamente los derechos reales y los derechos personales, que dan lugar a las acciones reales y a las acciones personales. Vimos que dentro de los derechos reales la propiedad es el derecho más amplio, pero que se divide en las diferentes facultades que tiene el derecho de propiedad, tales como el uso, el disfrute, la disposición de frutos civiles naturales, el havere, la posibilidad de enajenar, la posibilidad de gravar los bienes, y la posesión, que podía ser de dos formas, la posesión civil, la posesión pretoria. Vimos las formas en que concurren los derechos reales en la copropiedad, en el usufructo, en la servidumbre, y que dan lugar a básicamente las acciones reales, cuya acción principal es la reivindicatio, también denominado, también de la que forma parte la reipersecución, es decir, la posibilidad de perseguir los bienes que han sido de forma ilícita desapoderados de nuestro dominio, y la persecución, que es la posibilidad de perseguir lo que es nuestro, básicamente. En ese sentido, compañeros, encontramos también en las acciones propias de las servidumbres, las vindicatio servitutis, la división de las cosas comunes, la actio comune dividundo y la digitatis petitio, que vimos con amplitud cuando vimos tanto los bienes comunes en la copropiedad y la posibilidad de que cada uno de los copropietarios solicitara la división de los bienes comunes, entendiendo que la copropiedad es un estado accidental y que no es la norma común, dado que los romanos determinaban que la propiedad debería pertenecer a solo una persona. Y después, compañeros, pasamos a los derechos personales, en los cuales encontramos las diferentes fuentes de los distintos derechos personales, básicamente siendo estos los delitos, los préstamos, las estipulaciones y los contratos que vimos en la última clase.
La clasificación de las acciones, compañeros, en los derechos personales va a depender en cada caso de las acciones o las formas que tome cada una de las fuentes. Son iluminadas, es decir, son números apertos, y vamos a ver que cada uno de los contratos, por ejemplo, el mandato va a tener sus acciones propias, acción mandiante contraria, acción mandiante directa, y así cada una de las formas en que se crean las obligaciones, entendiendo que las obligaciones como aquella relación o vínculo jurídico que se crea entre un acreedor y un deudor, en el cual una persona denominada, deudor, se compromete ante el acreedor de la realización de dar o no dar, hacer o no hacer. Entonces, en este mundo, compañeros, el día de hoy vamos a empezar a hablar de las formas en que se aplicaba el derecho en cada caso concreto. Y en este sentido vamos a ver los sistemas procesales que existieron en Roma. En Roma, compañeros, existieron 3 sistemas procesales. El sistema de las legis actiones, que es el sistema más antiguo, el sistema formulario y el sistema extraordinario. Cuando hablamos del sistema de las legis actiones, compañeros, y se les ruego por favor que nos ubiquemos en la diapositiva número 2 de la última presentación, vamos a entender, compañeros, que las legis actiones es el primer sistema de procedimientos que se da en Roma. Es decir, rige desde que se emite la ley de las 12 tablas hasta la época en que Augusto pues toma el poder en el año 27 a.C. Es importante determinar, compañeros, que los 3 sistemas procesales pues se dieron y se traslaparon en ciertos momentos de la historia, es decir, que no hubo una derogación de un sistema procesal en pos de otro, sino que poco a poco fueron eliminados con el tiempo y de acuerdo a las necesidades procesales y de la vida de los romanos, cada uno de los sistemas. Este primer sistema procesal, compañero de las legis actiones, se caracteriza esencialmente por su extremado formalismo. Eso quiere decir, compañeros, de que su proceso era excesivamente rigorista, se basaba en formas de ejercer las acciones casi como un teatro. Era pues la forma en que se tenía que ejercer cada una de las acciones, y si las acciones no eran ejercitadas de acuerdo a cada una de las formas, pues eran inválidas. El número de las acciones, compañeros, pues eran limitados, eran 5 acciones únicamente, y vamos a encontrar 3 que son declarativas en las que se declara el derecho y 2 ejecutivas que vamos a ver más adelante. Vamos a encontrar, compañeros, en este primer sistema procesal de las legis actiones, pues no existen abogados, es decir, no existe una representación judicial en los juicios, sino que las partes o las personas deben ejercer su defensa o su acción de viva voz, es decir, que las personas, los ciudadanos, llegaban ante el pretor y ejercitaban su acción. Es importante señalar, compañeros, es una parte especial dentro de este proceso, que las legis actiones, pues, se desarrollaron y dividieron el proceso en 2 grandes fases. La fase in iure, que se desarrolla ante un magistrado, que puede ser el pretor, puede ser el gobernador, que es el que tiene mayor posición social, mayor posición jurídica, y es el que decide en esta primera fase in iure si da la acción o no da la acción. Esta fase in iure se divide primero en la acción que realiza el actor al citar al demandado ante el juicio, y en el cual lo cita porque la persona, el actor, cree que su derecho ha sido violentado, cree que el derecho le asiste, y por eso esta primera acción se llama in jus vocatio, es decir, invoco el derecho a mi favor, ¿verdad? El actor es siempre el que ejerce esta primera acción, y lo vemos en nuestros procesos civiles actuales en el tema de la notificación, en el acto de la notificación. Como les dije, compañeros, esta primera fase se basa en ritualidades orales, y el actor debía realizar la in jus vocatio de acuerdo a las formas que habían sido establecidas desde el derecho quiritario, desde el derecho en que se fundó Roma. Existía, compañeros, ante el magistrado,
una fase muy importante en la fase injuria, una subfase en la etapa injuria, que se denomina litis contestatio, en la cual el juez determinaba si realmente existía una controversia, si realmente existía fundamentos para el ejercicio de la acción o para el ejercicio de la excepción, y entonces incluso podía recibir algunos testigos previo a determinar la siguiente fase, que es la etapa en judicio. ¿Cuál es el fin de esta primera etapa? Determinar si existe litis, compañeros. La litis es la controversia, es decir, la posibilidad que haya un conflicto de intereses entre el actor y el demandado, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, entre el acreedor y el deudor, entre el actor y el demandado, entre el Estado y el sindicado, que son las diferentes partes en el proceso. Y ya cuando el magistrado digería y decía sí hay controversia, determinaba varias acciones. Era dar o no dar la acción, y si daba la acción, compañeros, se abría juicio y se abría la siguiente etapa, que es la etapa en judicio, en la cual trasladaba el juicio a un juez menor denominado judex, que determinaba en base a las pruebas que vamos a ver en esta clase, si determinaba, si condenaba o absolvía, que es una resolución que se denomina sentencia, y esta resolución la debía determinar de acuerdo a las pruebas previamente determinadas por el juez. Desde esta etapa, compañeros, de la litis, de las legis actiones, hasta la etapa de Diocleciano, el proceso civil, pues los procesos, digamos, también penales, se dividieron en dos etapas distintas. Ya vimos la etapa in iure, como les dije, en la cual el magistrado, pues, hacía la ordenatio iudici, es decir, la ordenación o la forma en que instruye el proceso. Por eso muchos de los juzgados de primera instancia, compañeros, realmente tienen ese nombre de instrucción o de instancia, en la cual los jueces pues determinan cómo se va a desarrollar el proceso en adelante. En esta etapa, compañeros, el juez o el magistrado pretor, que es un juez de máxima autoridad, es decir, el juez de máxima autoridad, compañeros, en Roma, el pretor o el gobernador, no es el que dicta sentencia, sino que es el que instruye el proceso en la etapa in iure. Tiene varias actividades. La primera es encauzar el litigio con previo conocimiento de la controversia, en lo que se denomina causa de cognitio. La siguiente actividad es autorizar el trámite de la reclamación, si da la acción, dare actionem, o impedir el trámite del litigio durante toda su magistratura, en lo que se denominaba denegare actionem. Esto sucedía, compañeros, cuando el magistrado pretor o el gobernador de máxima autoridad, de máxima instancia en Roma, determinaba que no habían elementos para abrir a juicio. Si daba la acción, compañeros, se abría la segunda etapa, que la tenemos en nuestra diapositiva número 4, que se tenía, esta segunda etapa que se realiza o se denominaba instancia en judicio, o también llamada apud judicium, que se realizaba ante el juez o judex. Al juez nada más le correspondía desarrollar el juicio y pronunciar la sentencia, pero no tenía la coerción o imperio para hacer cumplir la sentencia. Eso solamente la tenía el magistrado pretor o el magistrado gobernador, que tenía pues el imperio o autoridad. ¿Cuáles eran las funciones de los jueces en esta segunda etapa? La primera era el debate, es decir, las alegaciones que las partes hacen dentro del juicio, compañeros. Uno ejerce la acción, otro ejerce la excepción, uno ataca, otro defiende, y sobre todo dirigirlo en la práctica de los medios de prueba. ¿Cuáles eran estos medios de prueba en Roma? El primer medio de prueba, compañeros, era la confesión o confesio. La confesión, compañeros, es cuando una de las partes o ambas partes ante el juez o extrajudicialmente aceptan los hechos en que se basa el juicio. Si bien es cierto, es un tema esencial, dentro del juicio romano no es un elemento decisivo. Es decir,
que la confesión aceptando o negando no tiene un carácter final, porque si no, no se te debería abrir el juicio. Simplemente se versa sobre ciertos hechos y no sobre la pretensión jurídica de un litigio, que al final de cuentas, compañeros, vimos que debe cumplir con los objetivos principales del juicio, que son el cumplimiento de la justicia y la equidad. El segundo medio de prueba importante es el juramento ante el juez. Cuando las partes prestan un juramento decisorio, en este caso, pues no hacía falta dictar sentencia, eran procesos abreviados que la ley romana daba la facultad, mediante la confesión o el juramento ante el juez, de no abrir a juicio porque se aceptaban los hechos. Es lo que actualmente se denomina allanamiento, cuando el demandado acepta los hechos o acepta la demanda que realiza el actor. El siguiente medio de prueba, compañeros, es la declaración de testigos, en las cuales pues las partes proponían personas que directa o indirectamente sabían de los hechos constitutivos del juicio. Es importante señalar, compañeros, que dentro del proceso civil romano, dentro del proceso romano, también penal, no se admitió el único testigo. Tenían que haber varios testigos. Y estos testigos, compañeros, tenían que ser contestes. Eso quiere decir que las declaraciones que los testigos determinaran sobre los mismos hechos debían ser casi iguales o concordes en los puntos específicos de lugar, tiempo y modo. Si esto daba así, pues la declaración de los testigos pues era tomada como válida prueba. Se admitía, compañeros, la prueba de documentos, y a partir del siglo III después de Cristo se admitió que algunos funcionarios públicos, tales como los notarios, pues tomaran las declaraciones de las partes en lo que se denominaban apud actas, y estas pues daban plena fe en el juicio. Pero también habían documentos que, a pesar de eso no ser apud actas, pues eran presentadas por las partes y eran tomadas como plena prueba, tales como los recibos, cuando se pagaba una deuda, etc. Se tenía la inspección judicial, compañeros, que la vemos en la diapositiva número 5, numeral igual, en la cual el juez pues iba por cuenta propia o por solicitud de las partes, incluso se hacía acompañar de expertos para trasladarse al lugar de los hechos con la finalidad de obtener pruebas o de verificar de viva vista y voz qué sucedía en el lugar de los hechos. Y existían, compañeros, lo que se denominan la prueba de las presunciones. Este es un medio de prueba, compañeros, que determina en base a las alegaciones, a las confesiones o a las otras pruebas, se deduce un hecho, ¿verdad? Es decir, se utiliza el método deductivo para llegar a una conclusión. Y existen presunciones que son absolutas, denominadas iures et de jure, que no admiten prueba en contrario, y existen las denominadas iuris tantum, que son presunciones que admiten la posibilidad de ser destruidas por otra prueba en contrario. Las iuris et de jure, compañeros, son presunciones que, derivado de la multiplicidad de las presunciones o de las pruebas, el juez tiene total convicción de que no admiten una prueba en contrario. Por ejemplo, en aquellos días, compañeros, de Roma, y hasta hace muy poco, digamos décadas dentro de nuestro proceso civil, pues era muy común las demandas por filiación paternal o por paternidad. Y entonces, por ejemplo, si se tienen fotos del papá cargando al niño, llevándolo al parque, pagando las colegiaturas, pues podría ser una presunción absoluta de que él es papá del niño, en lo que se denomina posesión notoria de Estado. Actualmente eso pues ya quedó un poco en desuso, porque la prueba de ADN es una prueba pues que no admite prueba en contrario. Digamos que la prueba de ADN se vuelve una prueba que determina la presunción iuris et de jure, ¿verdad?, propia de un proceso penal. Después de recibir las pruebas, compañeros, pues el juez dicta sentencia
Y la sentencia no es más, compañeros, que el pronunciamiento hecho por el juez para resolver la controversia sometida a su conocimiento. Puede ser de dos clases, absolutoria o condenatoria. No puede ser término medio. Tiene esas dos calidades. Y una vez que se dicta sentencia, compañeros, esa sentencia tiene la calidad y tiene los efectos de ser cosa juzgada o res indicato. Significa que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es lo que se denomina también principio non bis in idem, que está regulado en el artículo 17 de nuestra Constitución Política de la República. Bueno, esta división del proceso judicial, compañeros, existió desde la época de las legislaciones hasta el sistema formulario. Miremos qué legislaciones encontramos. Dijimos que habían 5 y habían 3 declarativas y 2 ejecutivas o ejecutantes, digámoslo así. La primera acción declarativa, compañeros, que está en la diapositiva número 7, es denominada legis actio per sacramentum. Esta legis actium es la que se denomina la más común u ordinaria. Consistía, compañeros, en una apuesta que efectuaban las partes, esencialmente la parte actora, en las cuales, con valor de un verdadero juramento de carácter sagrado, se ponía una cantidad de dinero en juego para ganar el juicio. Se hacía así, compañeros, porque se estimaba que nadie que no tuviera derecho, no tuviera razón del derecho, podía poner en juego su patrimonio para ganar el juicio. Se podía dar tanto en acciones impersonales como en acciones reales, y era de carácter general. Se aplicaba en el caso de que no hubiera una acción especial. Por ello se denomina legis actio o la legis actio per sacramentum como una acción ordinaria o común. Si no existía otra acción o otra legis actio que ejercitar, pues se ejercitaba la per sacramentum. La segunda acción declarativa, compañeros, es la legis actio per iudicis arbitri postulationem. Es una acción en la cual se solicita el árbitro o se necesita un árbitro para que dirima la controversia. Existía, compañeros, para esto el compromiso o la promesa de someterse a la solución que diera el árbitro, ¿verdad? Y de pagar cierta cantidad de dinero. Se utilizaba esencialmente, compañeros, para divisiones de herencias o para divisiones de cosas comunes, que vimos que posteriormente, pues estas se desarrollan como acciones o la actio comuni dividundo o la actio per iudicis arbitri postulationem o la actio comuni dividundo o la actis hereditatis petitio, que también vimos como forma de dividir las herencias, como formas o como situaciones de cosas comunes. Como última acción declarativa, compañeros, encontramos la legis actio o la legis actio per conditionem. Esta acción, compañeros, es de origen pues más tardío. Fue introducida por la ley Cilia y se utilizaba para exigir el pago de cuestiones de dinero o deudas de dinero que fueran líquidas y exigibles. Más adelante, con la ley Carpunia, se extendió obligaciones de cosas determinadas, es decir, no solo el cobro de deudas. El nombre de la acción, ¿verdad? Se determina por citación a término. Eso quiere decir que cuando el acreedor llegaba ante el juez, pues solicitaba que se notificara a la persona en el lugar determinado por un término. Este término, compañeros, podía ser de 30 días y una vez la persona compareciera, pues se nombraba un juez para que dirimiera la controversia. Las palabras que contenían la pretensión del actor, compañeros, aio temi sextercium decem milia dere aportem, afirmo que me tienes que darse 10,000 sextercios, establece, como vimos, una forma de cobrar una cantidad líquida y exigible de dinero. No se nombra por qué se debe el dinero, sino simplemente la pretensión de pago que pretende la parte actora. Las acciones ejecutivas, compañeros, encontramos dos grandes
clases. Y se denominan ejecutivas porque son determinadas o son establecidas para lograr el pago de lo que se declara en el derecho mediante las 3 acciones anteriores que vimos que son declarativas. La primera acción ejecutiva, compañeros, es la legis actio per manus injectionem, en la cual se faculta al acreedor para que aprenda corporalmente al deudor que no paga en forma casi de una esclavitud. Eso quiere decir, compañeros, que si el deudor no pagaba, pues era tomado como esclavo hasta que pagara la deuda. Se daba la posibilidad, compañeros, de que el deudor pudiera nombrar o proponer un vindex o un fiador. Si no intervenía un vindex, el deudor era encarcelado o tomado como esclavo. Y esto terminó, compañeros, con la ley Poetelia Papiria que vimos en el año 335 a.C., en que se abolió la manus injectio. Eso quiere decir que a partir del año 335, 326, digamos, de nuestra era, pues las deudas ya no constituyen cárcel. Como última acción ejecutiva, compañeros, encontramos la legis actio per pignoris capionem, que es una acción en la cual, ya declarado el derecho, las personas que son favorecidas, que tienen a su favor el derecho, pues pueden cobrar todos los bienes, tomar como prenda todos los bienes de la parte deudora para hacerse del pago, ¿verdad? Eso quiere decir, de ahí nacen los embargos precautorios o definitivos para el pago de la deuda cuando no se pagaba en primera instancia, ¿verdad? Entonces encontramos, compañeros, una síntesis de todo nuestro derecho procesal. En la actualidad, compañeros, obviamente solamente existen las acciones ejecutivas y las declarativas las vemos desarrolladas en los juicios ordinarios, en los juicios arbitrales y en los juicios sumarios y orales que se determinan en la ley procesal civil. Vamos a dejar para la siguiente clase, compañeros, el sistema formulario, que el sistema formulario desarrolla y viene a desarrollar una nueva forma de procedimiento en el cual el derecho clásico romano pues se desarrolla a su máxima amplitud. Así, compañeros, que siendo esto, pues nos miramos el próximo miércoles. Pasen ustedes feliz noche, gusto saludarlos.